Hoy vamos a hablar de la crisis, pero desde un aspecto en el que quiero al final de este video que tú saques puntos muy concretos para mejorar tu vida ahora y para tener claridad acerca de cómo manejar esta crisis financiera, que puede ser la grande que está amenazándonos e influyendo en todos, o puede ser tu propia crisis, o pueden ser los dos, lo que sea. Pero hoy quiero darte herramientas. Esas herramientas te van a servir para mejorar tu vida y hacer los cambios que tú quieres. Porque yo estoy seguro que si tú estás viendo este video es porque tú quieres salir adelante, porque tú tienes la idea de hacerlo con tu trabajo, con tu compromiso y quizás porque de alguna manera no entiendes qué se hace el esfuerzo de tu trabajo. Y realmente, así como como en las amistades y en los amores, uno conoce el amor y la amistad y en los negocios a los socios es cuando hay problemas, cuando todos somos los mejores amigos, nos amamos y pues, acordemos para siempre, pues, y estamos tomándonos el otro, pues es fácil ser el mejor amigo, la mejor amiga y nos amamos porque estamos en la borrachera emocional, no necesariamente tiene que ser una borrachera física, pero estamos en la borrachera emocional. Pero cuando estamos en la crisis donde nuestros demonios, donde las expectativas mías acerca del otro, de la otra, son intensas, en donde los acuerdos que no están claros o no se han hecho, aparece ese vacío y esa interpretación cada uno de su propia historia, es en donde las cosas se ponen amargas. Para comenzar, yo quiero como reflexionar sobre una frase que encontré esta mañana, que me ayudó la inteligencia artificial, la inteligente yo, pero es un libro que yo amo, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es espectacular. Pero esta frase, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Puede ser que, o sea, lo que voy a decirte hoy, te voy a decir una buena y una mala noticia. La buena noticia es que lo que yo te voy a decir, de muchas maneras, no solo lo sabes, sino lo has aplicado en tu vida. Y la mala noticia es que cuando te has metido en problemas grandes, ha sido porque has olvidado esto que te voy a decir. Y quiero que mientras hablamos en los comentarios me vayas diciendo exactamente lo que tú piensas, sobre todo cómo esto tiene que ver contigo. ¿Cuáles son aquellos elementos? ¿Cuáles son aquellas características? ¿Cuáles son aquellas decisiones? Si usamos a Sun Tzu y el arte de la guerra para conocer al enemigo. Porque en últimas, yo me acuerdo de una conferencia en donde el conferencista decía con sabiduría, si tú no has progresado, no busques más al enemigo, solamente mírate al espejo. Si tú no tienes felicidad, no busques más al enemigo, con el matiz que quieras llamarlo, solo mírate al espejo. Porque todos hemos sido o estamos siendo afectados por las circunstancias. Yo no quiero ser ingenuo y decir, ay, es que hay que ser positivo en la crisis y yo voy a salir adelante, mi Dios me ayudará. Sí, y yo sé, si tengo fe, la fe es muy importante, pero además de eso, si yo solamente digo, hago afirmaciones de que voy a salir adelante, probablemente va a ser un desastre, porque no está la acción detrás de lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo primero es que está la crisis. ¿Qué es lo que nos genera la crisis? ¿Qué es lo que nos genera los titulares? ¿Qué es lo que lo generan las noticias?
nos generan angustia, nos generan miedo, nos generan desesperanza, nos generan inseguridad, generan incertidumbre de que las cosas cada vez van a ser peor. Y algo que la mayoría de los titulares hacen es quitarnos el poder de decir, un momentico, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Cuando los titulares hablan de lo que yo puedo hacer, cuando hablan de lo que yo puedo hacer son frasecitas tibias que no tienen nada que ver con la vida práctica de la mayoría de nosotros. Entonces, lo primero es mantén la calma, ¿sí? Está todo el ruido de las noticias, está todo el ruido del drama, de la guerra, de la posibilidad de los gringos de Estados Unidos, los chinos, de la guerra de Ucrania, que los rusos, y que está, además, los bancos están acabando, bla, 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 dónde guardo mi dinero, todo eso. Pero lo primero es la calma. Es mantengo la calma y miro esa pregunta, que es la pregunta que Víctor Frankl se hacía y que yo te recomiendo en el libro de El hombre en búsqueda del sentido, que es un libro espectacular. No lo saqué porque no sabía que lo iba a mencionar. Y es, ¿qué es lo que puedo controlar? ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Qué es lo que no depende de mí? ¿La guerra de Ucrania depende de mí? No. Que el dólar se caiga depende de mí, no, me afecta por supuesto. Que el precio del petróleo depende de mí, no, no. Que los chinos y los gringos tengan sus líos o no, depende de mí, no. Oye, mira, Mr. Biden, habla Carlos Davis, que yo tengo un canal de YouTube y que te recomiendo que no hagas eso y que no tomes esa decisión. Sí, ¿cierto? En últimas, van a hacer lo que van a hacer. Entonces, ¿qué depende de mí? Entonces, lo primero que yo quiero que me digas, ¿qué depende de ti que tú puedes cambiar ahora? Que depende de ti que pueda hacer una diferencia. Y lo primero que depende de ti es el decidir manejar tus emociones y tus pensamientos. Y lo primero es decidir manejar tu calma. Un momentico, cuando un hijo, cuando un ser querido está en problemas o hay una crisis, nosotros lo podemos empezar a ponernos como locos o decir, un momentico, lo que tengo que ir es ir al hospital ya. Lo que tengo que ir es llamar al doctor ya. Lo que tengo que ir es ir a atender el colegio o hacer lo que necesita en este momento mi muchacho, mi muchacha, mi ser querido, ¿de acuerdo? Porque sí, que quién tuvo la culpa, que si hubiera podido pasar, que hubiera sido, que si no me hubieran hecho caso, que yo les dije que todo eso, ¿qué importa? Lo que importa es cuál es mi actitud, cómo puedo empezar a definir yo lo que depende de mí. Entonces, lo primero es decidir estar en paz. Y la pregunta para eso que nos da tranquilidad es, un momentico, en este momento yo tengo todo. Y fíjate, puede ser que tengas dificultades económicas, puede ser que tengas problemas de relaciones, como todos tenemos en la vida de distintas maneras o en distintos momentos, pero estás vivo, estás viva, ¿de acuerdo? Y realmente lo que tienes un día no lo tenías. Y muchas cosas que tienes las has perdido y las has vuelto a conseguir. Entonces, en últimas, tienes la posibilidad, el recurso más importante que es tu capacidad de crear lo que tú quieres en tu vida. Algunos tendrán más facilidades, menos facilidades. Ay, no, pero yo no tengo. Mira, ¿qué importa lo que no tienes? Este es el momento en que empieces a enfocarte en lo que tú tienes. Entonces, lo primero es, empieza a decidir con calma, con serenidad, como el samurái. Zan, el samurái, en la mitad de la pelea tienes su sable su espada y va a lo que va. Y está enfocado en su objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es salir de deudas, mi objetivo es aumentar mi negocio, mi objetivo es manejar mi presupuesto, mi objetivo es comprar bienes raíces, el objetivo que sea. Y además, mantén el objetivo. A lo mejor va a ser más difícil, a lo mejor va a demorarse un poco más, pero mantén tu norte, mantén tu calma y empieza con esa calma a cambiar la actitud. ¿Cuál es la actitud que más nos hace daño en los momentos de crisis? A ver, dígame por el chat, ¿qué actitudes son las que tú tomas a veces
que te hacen daño y te alejan de tus mejores resultados. Y no solamente eso, sino que te alejan de lograr lo que quieren. Y además, lo que haces es que empeoramos los problemas con eso. Entonces, ¿qué es lo que tú haces que empeora tu situación? Porque tenemos el problema, y a veces es como en los tangos o en la ranchera, ¿no? Ay, ya que peleé con mi novia, entonces me tomo mis tragos y me gasto lo que no tengo, y además me voy a pelear con mi jefe, y además si me echan, que me echen. Y entonces hago el problema, me siento la víctima. No sigo los consejos, ¿cierto? Entonces la gente me dice, pero no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero es que usted no entiende, porque mi problema es muy grave y a mí no me están entendiendo. Y entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, no hago, me enojo, exactamente, me enojo, me pongo, además de eso, mi vecina está brava porque se robó mi gallina y hacemos eso a veces que estamos realmente en problemas y además nos ponemos irritables o de mal genio, entonces la gente no nos puede ayudar. Eso es un saboteo, un autosaboteo increíble. Alimentar el desánimo. Entonces yo me reúno con mis amigos del Club de los Perdedores para que brindemos por esta situación tan jodida. Es que en realidad tan de malas yo que he hecho lo posible y no hago algo. Y de verdad que a mí me echaron el mal de ojo o es de que a mí me hicieron algo para la mala suerte. Y debe ser porque es la combinación de mi signo de Aries con Sagitario, realmente eso es una combinación fatal en ese momento. Entonces me empiezo a autocompadecer. Imagínate, me empiezo, entonces dejo de oír a la gente, me empiezo a reunir con los del club de, del drama. Te voy a contar un drama. No, espérate, te cuento el mío que es peor que el tuyo. Imagínate. Y entonces empezamos a hacer concursos de drama. O a veces somos más sofisticados, lo hacemos en nuestra cabeza, ¿cierto? A comparar, no, es que mi caso es peor que el de él, mi caso es peor que el de ella, mi caso es el desastre. Y yo comienzo a crear el drama en mi cabeza y te imaginas, dice una expresión de los ingenieros de sistemas cuando con los computadores que dicen garbage in, garbage out. Si yo meto basura en mi cabeza, saco basura, ¿de acuerdo? Si yo estoy metiendo todo el tiempo pensamientos de miércoles, de que yo no valgo, de que mi vida es la peor, de que soy un desastre, de que todos están en contra mía, de que hay una conspiración, porque yo conozco personas que son campeones en buscar conspiraciones. Hay unos que buscan tesoros. A mí me parecen los que buscan tesoros y se gastan dinerales comprando maquinitas para encontrar un pedazo de lata de cerveza en la playa y todo eso, me parecen mejores que los que buscan conspiraciones, porque el que busca latas de cerveza escondidas en la playa al menos es un juego ingenuo, pero el que busca conspiraciones lo que se está diciendo todo el tiempo es yo no puedo hacer nada porque hay otros que son más malos, que son invisibles, que son más poderosos y que manejan mi vida y que pueden hacer conmigo lo que yo quiera. ¿Entiendes eso? Y eso es absurdo, porque si yo estoy buscando las conspiraciones, ¿en dónde dejo mi poder personal? Entonces, actuar por impulso es otra de los saboteos que nos hacemos, actuar con impulso. Y todo esto no quiere decir que la loca de la casa no va a tener drama cuando hay momentos difíciles. Vamos a tener drama. Voy a tener ganas de estrangular a las personas cerca de mí, voy a tener ganas de no hacer nada, voy a tener ganas de quedarme durmiendo, voy a tener ganas de ver Netflix, voy a tener ganas de a lo mejor tomarme mi trago, no importa, es qué es lo que yo hago. Nadie está condenado por lo que piense, yo puedo pensar las cosas más asquerosa, dijo, ya, es un pensamiento, eso no es cierto, es un pensamiento, es un pensamiento, es un pensamiento, y cambio mi actitud en ese instante, cambio mi actitud en ese instante, cambio mi actitud y yo les voy a decir, cuando una persona es extraordinaria
Los que para mí son realmente extraordinarios no son personas que tienen cualidades realmente extraordinarias. Pues, hay unos que sí, realmente, pero esos son los menos, menos. Pero la mayoría de las personas que otros, por ejemplo, a mí, que algunos me consideran que he hecho cosas que son diferentes, es porque yo trabajo mucho, porque yo estudio, porque yo leo, porque cada vez trato de mantener la mejor actitud. Eso es lo que yo te quiero pedir. No quiere decir que a veces no nos salgamos, que no metamos la pata, que no se embarramos, pero tú tienes la capacidad de decir, cambio mi actitud ahora, cambio mi actitud ahora. Entonces, eso es lo que te quiero recomendar. Otro aspecto que te quiero recomendar es enfócate en valorar lo que tienes. Uno de los pensamientos de víctima es que cuando yo estoy en problemas, estoy cansado de ese trabajo y lo voto. ¿Y qué voy a hacer? Algo haré, no importa, pero no tienes con qué pagar las cosas. No importa, algo haré. Estoy cansado de esa relación. Voy a votar, pero oye, pero espérate, ¿por qué no trabajas un poco más? Algo haré. Estoy cansado. Imagínate. Y eh, yo veo a las personas cansadas de ese negocio. Si eso es lo que te ha dado en la vida, ¿por qué lo vas a votar? Yo no estoy diciendo que no cambies, pero si tú tienes unas razones y sabes qué vas a hacer y todo eso, pues maravilloso. Pero votar lo que tú tienes, los años de experiencia, los contactos, las relaciones, todo lo que tienes que vale la pena, ¿por qué no cuidarlo? ¿Por qué no cuidarlo? Y porque ese es tu tesoro. Y mira, yo te voy a decir, algo que yo he aprendido de la vida es que todo lo que tenemos es un regalo si lo valoramos. Todo, a unas personas desesperantes, canzonas, como una amiga que me decía, uy, en la pandemia me tocó una cosa horrible y es vivir con una hermana que tenía una personalidad horrible, horrible, horrible. Pero lo peor de todo era cómo me veía yo igualitica a ella, cómo me veía yo totalmente igual a esa persona. Entonces, todas esas personas que son desagradables me están mostrando algo mío. Entonces, si yo comienzo, como dice Sun Tzu, a ver al enemigo, que son mis propias actitudes, yo empiezo a darme cuenta que puedo tener calma, asumir la responsabilidad, cambiar mi actitud, abrirme a valorar lo que yo tengo. Además, aprender cosas nuevas. Realmente te felicito por estar acá, porque eso es abrirte a aprender cosas nuevas, aprender ideas nuevas. Y empieza a aprender, pero a tomar pasos con cautela. Yo te voy a decir, este es un momento en el que siempre hay que cuidar los recursos, pero ahora hay que cuidarlos más. Entonces, no empieces a tomar decisiones por impulso, no empieces a tomar decisiones porque se van a acabar los bancos, porque alguien te dijo que el Bitcoin sí o que no, o porque el dólar sí o no. No, mira lo que te ha funcionado, mira lo que tienes en tu vida. La mayoría de las personas lo que tienen son recursos que son limitados. Es más, aún las personas que tienen muchos recursos piensan qué es lo que van a hacer. Entre más tienen, más cuidan sus recursos. Entonces, valora lo que tú tienes, cuida lo que tú tienes, valora a las personas. Parte importantísima de los recursos es cuidar las relaciones. Y en ese momento es el momento, otra vez, cuando estamos mal, cuando la gente está nerviosa, es el momento de sacar tu mejor actitud y el sacar esa persona que le ayuda a los demás a ver lo mejor de ellos, a ver lo mejor de la situación. Y una de las cosas que yo te digo es que yo hago con mi vida por mí, es que yo, cuando yo doy consejos, yo me los doy a mí mismo. Cuando yo te ayudo, yo te agradezco mucho porque yo me los recuerdo y eso me ayuda a sentirme mejor acerca de lo que tengo, acerca de mi vida. Y si tú lo haces con otros, lo vas a hacer contigo y vas a entrenar a tu loca a la casa para eso. Entonces, estos recursos te van a ayudar a valorar lo que tú tienes en ese momento. Estos recursos te van a ayudar
a tomar mejores decisiones financieras. Estos recursos te van a ayudar a crecer. Dime por acá si te parece que esto que te estoy diciendo te ayuda a sacar ventaja de la crisis. Dime por favor si estas herramientas que te estoy dando te ayudan ya mismo a tomar ventaja de esta situación. Porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que yo quiero invitarte es a que empieces a cuidar, a mirarte a ti misma, a valorar lo que tú tienes, a cambiar tu actitud, a ahorrar, a pagar las deudas malas, a sacar lo mejor de ti, porque realmente esa es una oportunidad increíble. Y te quiero contar que va a salir mi próximo libro, que se llama Si lo hubieras sabido antes, que el 23 de abril voy a estar en la Feria de Bogotá. Y además te quiero invitar a que a mi taller de cuentos, que estoy creando un taller de cuentos, y aquí pues que cuentos financieros que te van a ayudar a cambiar tu mentalidad. Entonces, yo quiero invitarte a que mires lo que tenemos aquí y a que mires si es algo que te conviene y tomes acción, porque aquí con estas herramientas tú puedes hacer un cambio espectacular en tu vida. Entonces, yo quiero invitarte a que mires los programas que nosotros tenemos, si es algo que a ti te gusta y es bueno para ti, puedes cambiar tu vida como la hemos cambiado o le hemos ayudado a cambiar a miles y miles y miles de personas. Porque yo te voy a decir, yo en este momento, en estos momentos de crisis es cuando más invierto en mi educación, cuando más tengo que ser cauteloso de cuidar mis recursos, de cuidar mi mente, de cuidar mi actitud. Y te quiero invitar a que tú hagas lo mismo. Si no tienes los recursos en este momento, usa los videos, usa el libro y hay muchísimas oportunidades. Bueno, me gustaría que me cuentes qué es lo que aprendiste hoy, para qué te sirvió esta reflexión y sobre todo que me cuentes qué aprendiste y recuerda que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.